Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo de la Mula. Los saluda Josefina Townsend. Vamos a analizar, como todas las semanas, o como cada 15 días, las noticias internacionales con Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, tardes ya. Bien. Buenas tardes ya. Vamos a hablar esta vez de la campaña electoral de Estados Unidos. Ya faltan 9 semanas para las elecciones, ya pasaron las dos convenciones, la republicana y la demócrata. Vamos a hablar también sobre cómo puede estar influyendo en el voto las protestas contra el racismo en Estados Unidos y de qué manera esto puede determinar, como fue determinante en 1968 el resultado de una elección. El candidato Trump se presenta como el candidato de la ley y el orden. Vemos si eso le está dando resultados o no, a pesar de los números trágicos que tiene en lo que se refiere al coronavirus. También vamos a hablar de lo que está sucediendo en Venezuela. La oposición está dividida. Por un lado está Capriles, Enrique Capriles, por otro lado está Juan Guaidó, pero se ha conseguido la liberación de más de 100 presos políticos. También vamos a hablar de las elecciones en el BID, que por primera vez creo que despiertan tanto interés, incluso el mismo tema de hablar del Banco Interamericano de Desarrollo, y luego de la última noticia que hay sobre el caso del opositor ruso Alexei Navalny. Ha confirmado el gobierno de Alemania que ha sido envenenado por un agente nervioso Novichok y sigue en coma y está en un hospital de Alemania. Farid, pero antes de empezar con todos estos temas, vamos a comentar brevemente lo que ha dicho ayer la congresista Marta Chávez a raíz de esta decisión del presidente de la República de enviar como embajador político, porque los presidentes tienen esa potestad, esté de acuerdo o no uno con esa potestad y con las personas que designa, como embajador ante la misión de la OEA en Washington al ex primer ministro Vicente Ceballos. En una sesión del Congreso, Marta Chávez ha dicho que por los rasgos andinos, él debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia. O sea, es un comentario, bueno, que ha despertado, por supuesto, muchísimas críticas en las redes, bueno, y en general en la opinión pública, y que incluso el mismo partido se ha desmarcado de Marta Chávez, ¿no? Que, bueno, ¿cómo ves tú este comentario, bueno, abiertamente, yo le diría, racista de Marta Chávez? A ver, la paradoja es que cuando el gobierno de Fujimori envió como representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos, cargo que va a ocupar Vicente Ceballos, a Beatriz Ramassiotti, que era Sí. ciudadana argentina, no tuvieron problema con eso. El hecho de que el propio Alberto Fujimori se refugiara en Japón, alegando que era ciudadano japonés, cosa que es cierta, tampoco fue un problema, que tuviera doble nacionalidad habiendo sido presidente del Perú, y que alegara que la nacionalidad predominante era la japonesa, por eso se asila en Japón, y Japón no tiene convenio de extradición con el Perú. Nada de eso le molestó, pero que un cholo vaya a la OEA, eso sí es inaceptable. Los cholos deben ir a Bolivia, porque eso es lo que dijo en Buen Romance, ¿no? Eso está penado por ley, y ya hay una demanda en su contra. El racismo está penado por ley. Y la segunda cuestión es, el fujimorismo estaba nuevamente en proceso de ayornamiento, ¿no? Estaban tratando de volver a virar al centro. De hecho, es un poco la vieja historia de la Keiko de Harvard, ¿no? Probablemente habría que agradecerle a Marta Chávez que nos recuerde cuál es la verdadera esencia de ese partido. Y también cuáles han sido ya aparte de este comentario que puede ser procesado, como has dicho tú, pues, claro, ella tiene inmunidad por ser parlamentaria en este momento, ¿no? Las decisiones sobre los embajadores políticos en el gobierno Fujimori, como has comentado, bueno, ha sido, por ejemplo, Beatriz Ramachotti, que sí es una profesora de Derecho Internacional, por lo menos fue en la Católica, pero que defendió las elecciones del 2000. Claro. ¿Estaba defendiendo al Estado peruano o estaba defendiendo al gobierno de Fujimori y su reelección? Era Bueno, para Fujimori ambas cosas serían lo mismo, ¿no? El el Estado Estado soy yo. soy yo, probablemente. Pero el punto es, yo no tengo tanto problema con que Beatriz Ramassiotti haya nacido en la Argentina y haya sido ciudadana argentina antes Sí. de representar al Perú ante la OEA. Pero quien debería tener un problema a raíz de lo que declaró ayer o antes de ayer es, digamos, Marta Chávez. Y el tema es que sabemos que en el caso de Marta Chávez jamás va a admitir un error y, digamos, va a defender al fujimorismo a capa y espada sin importar las circunstancias o los hechos. Y Y nuevamente además lo ha demostrado.
Claro, decía que lo importante es que, aparte de la cuestión racial, racista, del caso del ex primer ministro, decía que era porque conocía como moqueguano lo que venía sucediendo en Bolivia, y proyectos de ese tipo, y entonces, claro, ¿cuál era la idea de mandar a Víctor Aritomi a Japón? Solamente sus rasgos japoneses. Probablemente, claro, el cuñado de Fujimori, ¿no? Sí, Además, no es cierto que su único punto fuera que por la región de donde procedía podía entender mejor lo que pasaba en Bolivia, cosa que no termino de entender, porque eso podría aplicar tal vez a Puno, que es, sí. digamos, región fronteriza con Bolivia, pero Moquegua, que tiene que ver con Bolivia. Si ese era en todo caso el tema que le interesaba, ¿por qué aludir a sus rasgos andinos? O sea, fue un ataque racista y no termina de admitirlo. Consciente de lo que eso puede implicar para sus intereses, el fujimorismo ha tomado distancia. Claro. Pero que alguien me venga a decir ahora, en todo caso, que Dieter Columbus es más representativo del fujimorismo histórico que Marta Chávez. O sea, ese es el problema que tiene en este momento el fujimorismo. No son los advenedizos llegados a última hora los que hacen esto, son los de la vieja guardia. Ahora, ella dice que ella no cree en la superioridad de una raza, ¿no? Pero Pero eso sí no es cree que hay trabajos apropiados según tu para raza. determinadas razas, claro. ¿Mm? Y países apropiados para que vaya una persona con determinados rasgos, Sí, ¿no? claro. Sí. Bueno, es el tema del racismo, quizás provoque un debate incluso interno en Fuerza Popular, que podría ser una Por suerte lo propuesta. está provocando. Digamos, más allá del hecho de que obviamente ninguno de los dos simpatizamos con Fuerza Popular, sería positivo que ese partido, Sí, que sigue teniendo, digamos, un electorado cautivo, aunque este se haya reducido, tenga un proceso de transformación interna. Hay partidos que teniendo un origen autoritario han logrado convertirse en partidos democráticos, ¿no? claro. El punto es que el fujimorismo, por alguna extraña razón, nunca termina de realizar esa transformación, suponiendo que la consideren deseable. Todo esto sin no tener en cuenta lo importante que es ser un embajador en Bolivia también, ¿no? Es un país vecino, ¿no? Eso Eh, también, junto no, con es una de Bolivia, nuestras embajadas más importantes. importante, claro. Por ejemplo, si en algún momento Chile y Bolivia negociaran para Bolivia una salida al mar por territorio que fue peruano hasta la Guerra del Pacífico, Perú tendría que intervenir. O sea, Bolivia es parte de nuestra relación con Chile, no solo con la propia Bolivia. Y habría que recordar la Confederación Peruano-Boliviana. Fuimos un solo país durante un tiempo. Es un país hermano en un sentido raigal, más allá de lo protocolar del Sí, empleo de esa frase. sí. Sí, y el tema del racismo, volviendo a eso y la discusión, es un tema que está marcando y que puede marcar incluso los resultados de y cómo enfrentarlo, ¿no? El racismo y cómo enfrentarlo, y si es que hay o no un racismo sistemático en Estados Unidos, puede marcar los resultados de las elecciones. Hace unos meses, cuando empezamos a comentar sobre las protestas a raíz de la muerte de George Floyd, este ciudadano de raza negra, hubo las protestas de Black Lives Matter, este movimiento que ya existía de algún tiempo, y ese movimiento tuvo cada vez más simpatías. Ahora, esas simpatías parecen estar bajando porque hay nuevas protestas, han habido otras muertes y hay más protestas. Pero, ¿te parece que en este momento Trump sí puede usar estas imágenes, por ejemplo, en Kenosha, Wisconsin, a su favor? Yo creo que sí, pero mi respuesta sería sí, pero. O sea, Ahora, en este momento. Trump es consciente de que este es un tema que lo favorece más que los temas que, a juzgar por las encuestas, llaman más la atención de la población. Trump prefiere que se hable de violencia, digamos, motivada Anti por protestas contra el racismo, sí. a que se hable sobre la pandemia, que Claro, es y el en la principal convención tema. republicana hablaron de la pandemia en tiempo pasado, ¿no? Sí, pues, Y solamente Melania Trump dio el pésame a las personas que han perdido personas queridas, ¿no? sí, hay indicios de que habría pasado lo peor en Estados Unidos, pero lo peor fue pésimo, ¿no? Uno. Y dos, ahora están tratando de acelerar procesos como el de reapertura de las escuelas, que podrían llevar a un resurgimiento o un crecimiento, un nuevo crecimiento de los contagios. Entonces, no es que todo esté, digamos, en el pasado. En todo caso, él prefiere que se hable de la violencia.
los disturbios, no de la pandemia, no de la economía. En el caso de la economía, las encuestas de opinión no les son del todo desfavorables porque buena parte del electorado entiende que no es su culpa que haya desempleo, que es culpa en buena medida de la pandemia. Pero de lo que sí es responsable es de las medidas de salud pública adoptadas para enfrentar la pandemia, que fueron un desastre. Y de eso prefiere que no se hable. Ahora, el tema de la violencia, digamos, en manifestaciones contra el racismo, no le va a dar los mismos réditos ahora que le dieron en el pasado a los republicanos. Primero porque hay otros temas de agenda que están llamando la atención, mal que le pese a los republicanos, como la pandemia. Segundo, porque el crimen no está en ascenso, como si era el caso en los años 60 o era el caso hasta los 90. Desde los 90 para acá el crimen está descendiendo. Lo que juega en favor de Trump es que eso no se refleja en la percepción ciudadana, que todavía cree que el crimen está a niveles mayores de lo que las cifras sugieren. La otra razón por la que esto no le va a funcionar como le funcionó a él mismo o a Nixon es que el 2016 él era candidato, ahora es presidente en ejercicio desde hace 3 años y medio. ¿Por qué creer que vas a resolver en tus siguientes 4 años de gobierno lo que no has resuelto en 3 años y medio de gobierno? Y lo que pasa es que él echa la culpa a las ciudades que son gobernadas por demócratas, ¿no? Él dice en Biden's America, ¿no? Claro, pero a ver, dos cosas. En primer lugar, en el caso de Portland, sin que se lo pidiera ninguna autoridad del Estado, mandó fuerzas federales. ¿Ha cesado la violencia en Portland? No. Luego entonces, él no ha resuelto el problema bajo sus propios estándares. O sea, digamos, es cierto que en parte afrontar la violencia es una tarea de la policía local, pero dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, si se violan leyes federales, y ese fue el argumento para enviar fuerzas federales a Portland, se había atacado, digamos, edificios o propiedad del gobierno federal, el gobierno federal puede intervenir, ¿no? En todo caso, lo que está claro, y eso lo sabía Martin Luther King, es que la violencia aliena a aquellos blancos no hispanos que pudiendo simpatizar con las manifestaciones contra el racismo, se tornan en contra de ellas cuando éstas se vuelven violentas. Entonces, pero ahí está el otro tema, que Trump no puede ocultar su beneplácito cuando las protestas degeneran en violencia y sus declaraciones, lo dice Biden, parecen ser una incitación. Entonces, esto le puede ayudar, cierto, pero no lo va a ayudar, creo, lo suficiente, y lo reflejan las encuestas, como para ganar la elección. Entonces, para mí el problema que tiene Trump es el problema que tenía Haddad, candidato del PT, en las elecciones de 2019 en Brasil. Durante toda la primera vuelta, la campaña fue Haddad es Lula, Lula es Haddad. ¿Por qué? Porque, igual que Trump, Lula tenía una base sólida que era alrededor de 1/3 del electorado. Pero cuando pasa la segunda vuelta, entra a tallar los anticuerpos que generaba Lula en otro sector de la población. Y si toda tu campaña de primera vuelta fue Haddad es Lula, Lula es Haddad, ya no tenías tiempo en un mes de campaña para la segunda vuelta para distanciarte. Trump está teniendo un problema similar, aunque en Estados Unidos no hay segunda vuelta. Lo que le ayuda a consolidar a su base más conservadora, cosa que ha logrado con éxito, no le ayuda a conseguir votantes pendulares, lo llaman algunos, o independientes, ¿no? Pero lo que sí ha conseguido, me parece, es que el debate se concentre, la agenda, como se hizo, la narrativa, como también se viene diciendo ahora, en el tema de la violencia y las protestas. Entonces, saca un spot Biden sobre que él condena la violencia y saca otro spot Trump sobre eso también. O sea, el debate está ahora en eso, ¿no? Claro, eso sí lo ha conseguido desde su convención y de la cobertura también que se ve, ¿no? Sí, quienes, a ver, yo entiendo que no es su propósito, pero quienes realizan actos violentos están jugando a favor de Trump. Y Biden ha declarado, al margen de cuál sea su motivación, y Biden ha tomado una distancia clara de los actos de violencia y de vandalismo. El otro tema, sin embargo, es, si hubiera ganado la nominación demócrata Bernie Sanders, esta campaña de Trump tal vez, lo pongo en condicional, le hubiera funcionado mejor. Porque Sanders sí estaba a favor de una campaña que Black Lives Matter promueve, que más allá de su intención, el nombre es un desastre. Defund the Police. ¿Tú qué entiendes? ¿Qué quiere decir Defund the Police? Retírale financiamiento a la policía. ¿Cómo presenta eso Trump?
quieren la anarquía, quieren disolver la fuerza policial y que los violentos se apoderen de las calles. Eso no es lo que el término implica, pero cuando tú oyes decir hay que retirarle financiamiento a la policía, es muy fácil interpretarlo de la manera en la que lo interpreta Trump. El argumento es bastante más sofisticado, es decir, parte de los fondos que se destinan a la policía deberían destinarse a labores comunitarias que ayuden a prevenir la violencia o la delincuencia. Los fondos policiales no deben utilizarse en armamento de guerra, deben utilizarse para fines propios de la actividad policial. Pero si tú dices defund the police, que es como se presenta, eso es un desastre como carta de presentación. Pero no es Sanders el candidato, es Biden que no apoya esa iniciativa. Ahora, lo que escuchaba ayer a un equipo periodista de 538, que es este sitio que hacen y analizan encuestas, ¿no? Que decían que en la convención republicana, que parecía que en otro planeta, porque como comentamos, casi no hablaban en pasado de la pandemia, el mensaje de Trump era claro, ¿no? El caballito de batalla va a ser la ley y el orden. En cambio, en la demócrata era solamente presentar a Biden como un candidato empático, un candidato decente, un candidato íntegro. Es decir, que era una maravilla. ¿Y por qué? Porque no podían anunciar ningún plan para no pelearse ni confrontar al ala más radical. Entonces, por no hacer eso, no hacían realmente casi nada en términos de política. Bueno, lo que pasa es que ya le han hecho concesiones sustantivas a Sanders. Hay que decir en favor de Sanders que Sanders, cuando decide retirarse de la contienda de las primarias demócratas para elegir al candidato presidencial, no pide cargos ni para él ni para su gente hasta donde se sabe. Lo que pide es que haya un comité conjunto que redacte la plataforma del partido. La plataforma del partido sí contiene propuestas que van en la dirección de lo planteado por Sanders, por ejemplo, en el tema de salud pública. Pero claro, eso lo concediste para garantizar de que la izquierda de tu partido vaya a votar el día de las elecciones, pero es preferible que el resto de la población no se entere, aunque acá la paradoja es la siguiente, y eso pasa en América Latina, yo he visto encuestas en esa dirección. La izquierda en América en general es menos popular que algunas de sus propuestas. La propuesta de Sanders de crear un sistema público de salud pagado con los impuestos de los contribuyentes de cobertura universal es popular a nivel de encuestas. Pero cuando le dices a los encuestados que están a favor de esa propuesta, si votarían a favor de un socialista, te dicen que no. Entonces, no creo que le vaya mal a Biden si relieva más su plataforma, pero él parece creer que esa no es la propuesta ganadora. Él está jugando a que si se presenta como un hombre de centro, no se abre flancos. Y además quiere hacer de esta elección un referendo sobre Trump, teniendo en consideración que él no genera grandes entusiasmos, pero tampoco genera grandes fobias. El punto es que la gente está en contra de Trump más que a favor de Biden. Y Trump está ahora en el tema, viendo otro tema, pero vinculado a Estados Unidos, es que por primera vez desde que se fundó el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, se está cambiando una regla no escrita, ¿no? Que era que el vicepresidente era de América Latina o el Caribe, y el presidente, perdón, y el vicepresidente de Estados Unidos. Ahora, propone a una persona que es cercana a él, que es muy radical en su posición sobre, por ejemplo, lo que fue el acercamiento de Obama a Cuba, y que tiene el rechazo de un grupo importante de países en el mismo BID, que proponen que no se lleve a cabo las elecciones ahora, sino que se posterguen. ¿Es un tema acá de izquierda y derecha en estas elecciones del BID? No necesariamente. No, a ver, hay un pronunciamiento crítico de 6 ex jefes de gobierno de países que son miembros del BID, 3 de los cuales claramente son de derecha. Ernesto Zedillo, expresidente de México, está Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, y José María, creo que es José María Sanguinetti, expresidente de Uruguay. Ninguno de los cuales eso tiene simpatías de izquierda. Es hacer valer un acuerdo que, no siendo escrito, es explícito, o fue explícito en su momento, y lo hizo público un general conservador, presidente republicano de los Estados Unidos, como Dwight Eisenhower, en 1958.
no es un accidente que no es producto del azar, que los 4 jefes del BID hayan sido latinoamericanos en 60 años de existencia. Dicho sea de paso, más de 60, dicho sea de paso han sido 4 porque el cargo, si bien es por 5 años, se reelige. Y entonces el presidente saliente, Moreno, estuvo 15 años. Entonces habría que bancarse a Claver Carón durante 15 años. Bueno, probablemente no lo reelegirían, pero por lo menos 5 años. Y esto no es un tema, como plantea González Posada, el ex canciller, de que como somos aliados de Estados Unidos hay que darle la razón en esto. En primer lugar, esa misma premisa es cuestionable. Pero si lo que quieres es congraciarte con Estados Unidos, ten en cuenta que en enero el presidente podría no ser Trump y que los demócratas ya han dicho que no están a favor de este candidato. O sea, en otras palabras, sinceremos el debate. Tú lo que quieres es congraciarte con Trump, no con Estados Unidos. Claro, además si le hubiera importado tanto las relaciones con Estados Unidos, es bueno siempre tener independencia. Al ex canciller González Posada no hubiera intervenido el diario la Crónica durante un gobierno dictatorial de izquierda acá en el Perú. Claro. ¿No? Ahora, lo que ha dicho Mauricio Claver es algo que sí tiene razón. Nunca antes había hablado tanto de unas elecciones del BID, ni siquiera del BID en 60 años. Ahora, el tema es que el BID es más importante de lo que uno pudiera creer. Para empezar, no es el caso que Estados Unidos no tenga una gran influencia sobre el BID como son las cosas ahora. En los años 80, Ronald Reagan, teniendo en cuenta que tenía poder de veto, no tiene mayoría Estados Unidos, pero sí tiene poder de veto sobre ciertas decisiones, porque tiene más de 25% del poder de voto, que es de acuerdo al aporte de capital, no es un Estado un voto, en el BID. Vetó préstamos para Nicaragua en los años 80. O sea, no es que Estados Unidos no tenga una gran influencia sobre el BID, la tiene, pero además quieren tener el presidente, quieren tener el control absoluto, ¿no? Y el BID es importante porque es probablemente la fuente de financiamiento multilateral más grande que existe. Algunos peruanos reciben financiamiento a través de entidades públicas, pero no saben que en algunos casos ese financiamiento proviene del BID, que como su nombre lo indica, financia proyectos de desarrollo. Estamos hablando de probablemente hasta 6.000 millones de dólares anuales en algunos casos, ¿no? Entonces no es irrelevante. Ahora, ¿hasta qué punto creo que fue una información de Deutsche Welle que encajaba esta decisión de Trump en esta idea de no permitir que China avance más en la región, ¿no? China como prestamista, China como inversionista en América Latina? No tengo dudas de que esa es una de las motivaciones. País que reciba financiamiento de China se expone a que no se le va a dar financiamiento por entidades multilaterales, no solo el BID en las que Estados Unidos tiene influencia. Ahora, contra lo que se suele creer, la inversión china tampoco es tan benigna. Vemos, por ejemplo, el caso de conflictos socioambientales en el Perú, en el que manifestantes queman camiones de una empresa minera china. No porque sea China, pero sí porque la asocian con prácticas socioambientales que no son sostenibles, que son contaminantes. En Ecuador, en este momento, hay una flota pesquera china que está en el límite mismo de la zona económica exclusiva de Ecuador y a criterio del gobierno ecuatoriano, según la información que ellos brindan, apaga su sistema de comunicación satelital durante parte del día para no poder ser ubicados mientras pescan en aguas territoriales ecuatorianas. O sea, no es que la presencia china no merezca mayor escrutinio. El punto, sin embargo, es que Estados Unidos no está contra la presencia china por esas razones que acabo de esgrimir, sino por su propia disputa geopolítica con China, y nos quiere meter a nosotros en medio de esa disputa. Eso es lo que no nos interesa. Aunque en realidad parece que lo que más le preocupa de la presencia china a Estados Unidos es TikTok. Bueno, sí. Yo sí creo que hay un argumento válido en el caso de Huawei. No para excluir del todo a Huawei, pero sí para que Huawei no participe de los procesos más sensibles en materia de seguridad del tendido de infraestructura para el proyecto 5G. Pero en el caso de TikTok no hay ningún argumento. Por ejemplo, se dice, es una app que obtiene información de sus usuarios, información que TikTok podría compartir con el gobierno chino. Esa información la obtienes a través de cualquiera, no tiene que ser TikTok. Sí, o sea, es un cuento chino. Ahí sí es un cuento chino. Es un cuento chino, sí. Sí. Ahora vamos a otro tema que estábamos incluyendo, que es lo que viene pasando
en Venezuela, la oposición, ¿no? Ahora está dividida, vemos ahí creo que los tweets y los comunicados de Capriles, todo esto por las elecciones, ¿no? Que hay un grupo de la oposición que sí quiere participar y otro grupo que no por considerarlas fraudulentas. Entonces, Capriles dice que por sus gestiones se ha podido liberar a más de 100 presos políticos, eso bueno, para saludar por supuesto, y Guaidó ha tomado distancia de este sector de la oposición. Pero en el medio está la Unión Europea, que ha tenido una posición, por lo que veo, de un tuit de Josep Borrell a favor de la actitud de Capriles. A ver, lo que hay que tener en cuenta es que la oposición venezolana no tiene buenas opciones. De un No. lado, María Corina Machado y en menor medida Guaidó han sido parte de una oposición que ha buscado esencialmente el derrocamiento del régimen, ¿no? El golpe de 2002, Guaidó era muy joven, él no, pero María Corina Machado sí firmó, hasta donde recuerdo, un pronunciamiento en favor de ese golpe, el 2002. La campaña de la salida, que era la salida de Maduro del gobierno, 2014. Luego, un nuevo intento de golpe en mayo del año pasado, un poco circense en la forma en que fue concebida, y luego lo que parece haber sido, no era una invasión porque el número de tropas era muy pequeño, pero sí parece haber sido un intento de descabezamiento, o sea, de secuestrar o asesinar a Nicolás Maduro. Uno puede decir golpe contra un régimen autoritario es válido. De hecho, hay golpes que históricamente han conducido a la democracia. Mi punto no es discutir si se justifica política o éticamente un intento de derrocar al régimen de Maduro. Mi punto es que han fracasado sucesivamente intentos de lograr eso, y por ende no queda sino alguna forma de negociación. Pero por otro lado, las negociaciones previas no han conducido a nada, y hay suficientes indicios como para creer que el régimen lo único que quería, como dijo en su momento Pinochet en el caso de Chile, es, como estaba la defensiva políticamente, hice un juego de piernas para ganar tiempo y recobrar el aliento, haciendo un símil con un boxeador. Entonces, la oposición venezolana no tiene buenas alternativas. Dicho lo cual, yo sí creo que lo deseable, lo que tiene más probabilidad de éxito, combinado con presión desde la calle, desde el exterior, es alguna forma de negociación, sí. Pero además es deseable porque, mal que le pese a la oposición, el chavismo, aunque claramente minoritario, sigue teniendo una base social. Y si algo demuestra la experiencia del peronismo en la Argentina, y podría demostrar lo que está en curso, esperemos que no se concrete, en Bolivia, es que cuando tratas de excluir el proceso político, una fuerza política con algún nivel de apoyo popular, lo más probable es que esa se convierta en la confrontación fundamental del proceso político de ese país por décadas. Entonces, habría que llegar a algún tipo de acuerdo, y un acuerdo implica tragarse sapos, hacer concesiones que nadie querría hacer. En ese sentido, mi opinión personal está más cerca de la posición de Capriles. Ahora, esta liberación de presos políticos, algunos en unas condiciones realmente contra todos los derechos humanos, ¿es una señal de debilidad del régimen o es, en términos que citaste a Pinochet, un calentamiento nomás de piernas? O sea, sin tener en cuenta esta situación terrible de los presos. A ver, yo creo que el régimen venezolano va a intentar conceder lo menos posible. Entonces, de qué tan presionado se sienta dependerá qué tanto esté dispuesto a ceder. Si no hay si no siente que está en la picota, probablemente esta concesión sea una forma de dividir a la oposición para lograr que un sector de la misma participe en elecciones que no van a ser libres ni justas porque, recordémoslo, esto es lo que hacía el fujimorismo en el Perú. No hay un tribunal constitucional independiente, aunque en Venezuela no tiene ese nombre, pero quiero hacer el símil con Fujimori. No hay una autoridad electoral independiente. Recordemos a Alipito en la sala del CIN, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ese es el tipo de circunstancias bajo las cuales se van a realizar las elecciones de diciembre. Entonces, o sea, y por eso también es importante el puesto del embajador en Washington también, que puede ser muy bien ejercido en pleno proceso electoral o puede ser muy perjudicial para las elecciones libres, ¿no? Sí, ahora, ¿te refieres a Ceballos? Claro, del caso del Estado peruano, ¿quién nombra como su embajador en la... Claro, el tema es que el embajador del Perú en la OEA da a conocer la posición oficial, ¿no? En el caso de Ceballos, lo que sabemos con certeza
es que la posición de Ceballos está perfectamente alineada con la posición del presidente Vizcarra. O sea, no hay ningún riesgo de que Ceballos se aparte 1 milímetro de la posición del gobierno. El tema con la OEA es que para hacer algo efectivo a través de la OEA, habría que invocar la Carta Democrática Interamericana y eso requiere una mayoría calificada que hasta ahora no existe. Entonces la OEA es muy poco lo que puede hacer. Si hubiera observación internacional en las elecciones venezolanas, pero eso requeriría que se den bajo otras condiciones, la OEA podría podría enviar una misión observadora. Lamentablemente, yo siempre había defendido las misiones de observación electoral de la OEA. Lamentablemente hay indicios de que la misión en Bolivia se apresuró al descalificar el conteo en segunda vuelta, ¿no? Nunca dijo que fue un fraude, pero lo insinuó claramente. Y si bien hubo irregularidades, los resultados de primera vuelta y las encuestas en la elección venidera demuestran que el MAS tenía un apoyo muy cercano a la votación que obtiene Evo Morales en segunda vuelta. Entonces, generalmente yo he defendido las misiones de observación electoral de la OEA, creo que en Bolivia cometieron un error y Venezuela va a argumentar eso en contra de la participación de la OEA en su proceso electoral. Lo que sí podría estar debilitando al régimen de Maduro y por eso que está haciendo quizás esas concesiones es que de hecho la pandemia está siendo mucho más fuerte de lo que él mismo está revelando. Bueno, había un meme que decía socialismo versus capitalismo. En Perú 30.000 muertes por la pandemia, en Venezuela 30. Claro, si no aplicas pruebas moleculares o pruebas rápidas, para el caso da más o menos lo mismo, o sea, no estás buscando a los infectados y no sinceras tus cifras, claro. 30 es absolutamente inverosímil. Claro, también es un país al que nadie viaja. Nadie viajaba virtualmente antes de la pandemia, solo salían de Venezuela. También. Virtualmente nadie ingresaba. Entonces probablemente tengan menos riesgo de contagio que otros países. Pero el tema es que no son confiables las cifras de Venezuela. Y antes de la pandemia y antes de las sanciones de Trump, yo he afirmado en este programa que en mi opinión las sanciones de Trump han perjudicado a la población sin claramente haber llevado al fin del régimen, que era su propósito. Pero aún condenando las sanciones de Trump por su efecto sobre la población civil, la depresión económica empezó antes de que Trump llegara al gobierno, la hiperinflación empezó antes de que Trump llegara al gobierno. Venezuela es un país que tenía una depresión económica y una hiperinflación antes de las sanciones de Trump y antes aún de la pandemia. Entonces la situación de Venezuela es, de pronóstico reservado ya es bastante optimista. Es una situación calamitosa a la que nadie presta atención en este contexto. No, muy triste. Otra noticia de hoy día es que el gobierno alemán ha anunciado que el opositor ruso Alexei Navalny ha sido envenenado con un gas nervioso, el Novichok, que es un gas nervioso que empezó a producir la Unión Soviética. Bueno, en realidad esto no sorprende demasiado, pero ¿qué significa que el mismo gobierno alemán, donde está hospitalizado en Alemania Navalny, lo diga? ¿Qué significa esto entre las relaciones entre Rusia y la Unión Europea? A ver, primera cuestión, si alguien me dice tú tienes pruebas de que Putin está involucrado en los casos de opositores a su gobierno que han sido envenenados, yo tengo que admitir hidalgamente que no tengo pruebas. Hecha esa afirmación, sin embargo, yo no soy parte de un tribunal legal que deba definir, más allá de toda duda razonable, responsabilidades penales. Y desde el punto de vista del análisis político, uno, hay indicios claros de que el gobierno podría estar detrás. Uno, Putin fue agente de la KGB, el servicio de inteligencia de una dictadura de partido único, nada menos. Dos, sabemos por ejemplo, libros como el de Special Tasks, que sería así tareas u operaciones especiales, de quien fue agente de inteligencia soviético en tiempos de Stalin, Pavel Sudoplatov, que la KGB, entre otras agencias del gobierno soviético, envenenaba opositores, ¿no? Y no solo dentro de Rusia, habría que decirlo, porque la Unión Soviética era mucho más grande que Rusia. Entonces, hay antecedentes. Uno, eso sí se puede afirmar con certeza. Dos, siempre son opositores a Putin, dentro o fuera de Rusia, porque también ocurrió, por ejemplo, con Víctor Yushchenko,
líder de la oposición ucraniana, que quedó desfigurado después de haber sido envenenado. Siempre son opositores, y en el caso de, digamos, Ana Politkovskaya, primero fue envenenada, pero no murió producto del envenenamiento, y luego fue asesinada presuntamente por razones puramente delictivas con arma de fuego. Está también el caso del ex a Putin los que mueren en este tipo de acciones. O ex espías. Digamos que por lo menos merece una investigación seria, la cual no se va a poder producir dentro de Rusia, porque el Poder Judicial no es independiente del Poder Político. Y no es el único caso, en su caso es un caso de opositor, el Politkovskaya es una periodista, pero también está el ex Skripal, un ex agente, un ex espía, que fue envenenado en Londres junto con su hija, sobrevivieron, con un agente también nervioso. También está el Litvinenko, que tenemos esa imagen de él sin pelo, ¿no? Por este otro agente nervioso también, Polonio, fue en ese caso. Sí. Polonio. Y en su caso fue un avión. En un avión. En vuelo internacional, si mal no recuerdo. Lo hacen a propósito. Lo hacen a propósito en el caso de Navalny. Claro, el tema con el polonio es que tienes que buscarlo, o sea, no es algo que detectes mientras buscas otras sustancias, tienes que buscar específicamente por esa sustancia. Pero el punto es, digamos, siempre son opositores a Putin. Sí. Putin fue parte de una agencia que ha hecho esto en el pasado. Entonces, una cosa es que me digan que no puedo probar, como de hecho es el caso, que el gobierno, bueno, para empezar, no hay cómo hacer una investigación independiente, habría que partir de ahí. Pero ya, dado que no hay una investigación independiente, no tengo cómo probar que Putin supiera siquiera de todo esto. Pero no me digan que no hay indicios que ameritan una investigación profunda de la posible participación del gobierno ruso. Ahora, no sé si tenemos ahí la imagen de, él es un bloguero, Navalny tiene un espacio donde critica la corrupción en Rusia y lo cualifica como un zar. No sé si tenemos la imagen ahí o la hemos puesto de Navalny en su programa, ahí está, ¿no? Navalny mostrando a Putin como un zar. Y lo que estaba leyendo sobre este tipo de, sobre este Novichok, este veneno, es que se lo dan a las personas antes que suban a un avión para que no haya tiempo de que lleguen con vida a un hospital. Sí, en este caso, ¿no? Tuvo que hacer una escala de emergencia y lo retuvieron 2 días en Rusia porque, según la esposa de Navalny, quería que se eliminaran los rastros, las huellas del veneno en su cuerpo. Por eso la denuncia que... Claro, es una hipótesis factible, porque el punto es por qué demoraron. O sea, sí, si Alemania se había ofrecido y finalmente accediste a entregar a la persona en cuestión para que sea tratada en Alemania y para que se investigue su situación de salud en Alemania, ¿por qué demoraste 2 días en conceder el permiso? Y la hipótesis de la esposa de Navalny es que básicamente querían dar tiempo para que el veneno desapareciera de su sistema, dado que no había muerto como consecuencia del envenenamiento. Ahora, ¿por qué hacer, si es que, bueno, no se puede probar que sea Putin, pero cuál puede ser el impacto político de esto para Putin y en este momento? Bueno, habría que recordar que Navalny, creo que es Navalny, no estoy seguro cómo se pronuncia, pero en fin, creo que es Navalny, pero en fin, al margen de cómo se pronuncie, habría que recordar que él no era el líder de la oposición hasta 2015. ¿Por qué se hace el líder de la oposición? ¿Por qué en todo caso el puesto queda vacante? Porque el anterior líder más prominente de la oposición, Boris Nemtsov, fue baleado cerca al Kremlin en 2015. Sí, en la calle. Y abre espacio para él. Sí. Yo creo que Navalny era más temible para el Kremlin porque los líderes anteriores eran pasibles de un cargo que tenía algún asidero. Primero ponían por delante su filiación liberal por sobre la discusión sobre temas como la corrupción en Rusia, ¿no? Y claro, los liberales en Rusia están asociados, uno, al desgobierno en la transición del comunismo al nuevo sistema, y 2, están asociados, y con razón, en mi opinión, a los gobiernos occidentales que promovieron el tipo de políticas que llevaron a que Rusia perdiera casi 10 años de expectativa de vida en la transición del comunismo. Entonces, la oposición liberal estaba genuinamente desprestigiada, merecía estar desprestigiada, en mi opinión. Navalny no entra por ese lado, su ruta de acusación va por el lado de la corrupción. Sí. Habría que recordar que los propios rusos llaman oligarcas a los principales empresarios del país. A diferencia de Bielorrusia,
en donde sí se puede decir que en tanto no se privatizaron masivamente las empresas públicas, no surgió una clase empresarial corrupta, lo que se da en llamar oligarcas, en todo el mundo postsoviético. En el caso de Rusia, la diferencia es que ya existían los oligarcas y lo que ha hecho Putin es premiarlos o castigarlos de acuerdo a la actitud que tengan hacia él. Pero esos oligarcas existen y son sumamente impopulares. Navalny ataca digamos, al contubernio entre Putin y los oligarcas. En ese sentido, el discurso de Navalny, en un momento en que la economía rusa va mal, es un discurso con más poder de persuasión que el que ha tenido la oposición rusa históricamente. Claro, no vendría a ser el opositor del sistema o del establishment o de las élites, ¿no? No Tiene es más percibido amplio. como, no es Uno de ellos. percibido como un peón de Occidente. Hay, ahora que hay una película que se burla mucho de lo que fue este culto a la personalidad, que ahora también parece estar siguiéndose con Putin, sobre la muerte de Stalin. Es recomendable, es un humor negro. Y también hablando sobre libros y películas sobre temas internacionales, ahora que se acerca un aniversario de la tragedia del 11 de septiembre, se llama La Torre Elevada, que es sobre cómo en Estados Unidos el FBI y la CIA discutían entre ellos y no se dan cuenta del riesgo que significaba Al Qaeda. Bueno, sí, no compartían información. Ahora sabemos eso. Por ejemplo, no compartieron la información según la cual los atacantes suicidas del 11 de septiembre de 2001 estaban tomando clases de vuelo, pero no querían aprender a aterrizar los aviones, porque no tenían planes de aterrizar jamás, sino de estrellarlos, ¿no? Sobre el tema de la muerte de Stalin, cuando llega Gorbachev al poder y empieza la llamada Glasnost, el proceso de apertura en la información, la versión soviética en ese entonces de elecciones del Reader's Digest, Sputnik se llamaba, tenía una nota que era deliciosa. Era tan temido por sus propios subalternos Stalin que cuando no se levanta de su siesta diaria a la hora habitual, nadie se atrevía a tocar la puerta para saber si le pasaba algo. Y tuvieron que llamar a la cocinera, a la que presuntamente Stalin le tenía mucho, mucho afecto, para que sea ella quien abra la puerta, y ahí se constata que Stalin estaba sufriendo el derrame cerebral que lo llevó a la muerte, y que cuando ve entrar a sus subalternos los mira con expresión de odio, según esta crónica soviética. Bueno, aquí lo que dicen, claro, humor negro también lo encuentran mal con ese derrame, dicen que hay que llamar a los médicos, dicen a qué médicos si nos mandamos todos a Siberia, Claro. las grandes... Bueno, en Rusia hubo los pogroms, estas persecuciones contra judíos en Europa Oriental. El nombre se lo derivan de las persecuciones contra judíos en tiempos zaristas. En teoría, al comunismo no le interesaba tu religión. En la práctica, los últimos judíos que efectivamente Stalin manda a matar, había una ambigüedad sobre si se los mandaba a matar por ser contrarrevolucionarios o por ser judíos. O sea, el viejo antisemitismo que había existido entre las élites rusas no había desaparecido. Bueno, hasta acá entonces el programa de hoy, Farid, muchas gracias. Y recordarles a nuestros amigos, a quienes nos siguen, a nuestros oyentes o televidentes, en este caso, tu programa en el 7, ¿cuándo empieza? Ah, sí, el programa se llama Geomundo, nombre que se le ocurrió al canal, no a mí, yo no tuve idea alguna cuando se me preguntó. Empieza el lunes 7 de septiembre en Canal 7, de lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la noche. O sea, empieza el lunes 7 en Canal 7, termina a las 7, no es 666. Es 777. 777. Bueno, nosotros seguimos acá quincenalmente en el mundo de la mula. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias, Farid. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.